Introducción al libro de Zacarías. El libro de Zacarías es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Se escribió en el siglo VI a.C., después del regreso de los judíos de su exilio en Babilonia. Contexto histórico. Zacarías profetizó durante un periodo de reconstrucción y esperanza para el pueblo judío. Tras el regreso del exilio, los judíos se enfrentaron a muchos desafíos: la reconstrucción del Templo de Jerusalén, la amenaza de sus enemigos y la apatía del pueblo. Mensaje central. El mensaje central de Zacarías se centra en la restauración y el renacimiento de Israel. Dios promete restaurar su pueblo, reconstruir su ciudad y darles un futuro lleno de paz y prosperidad. Temas clave. Restauración del templo. Zacarías enfatiza la importancia de la reconstrucción del templo como símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. El Mesías. El libro contiene profecías mesiánicas que apuntan a la venida de un rey justo y poderoso. El juicio de Dios. A pesar de la promesa de restauración, Zacarías también advierte sobre el juicio de Dios sobre la desobediencia y la falta de fe. La nueva alianza. El libro habla de una nueva alianza entre Dios y su pueblo, caracterizada por la paz, la prosperidad y la justicia. Estructura. El libro de Zacarías se divide en dos partes principales. Capítulos 1 a 8. Se centra en el llamado a la conversión y la restauración del pueblo, la reconstrucción del templo y la promesa de la venida del Mesías. Capítulos 9 a 14. Contiene profecías sobre el futuro de Israel, incluyendo la victoria sobre sus enemigos, la llegada del Mesías y la restauración de la nación. Importancia. El libro de Zacarías es importante para los cristianos porque ofrece una visión de la esperanza y la restauración que Dios ofrece a su pueblo. También es un recordatorio de la importancia de la fidelidad y la obediencia a Dios. ¿Cómo se relaciona la restauración del templo con la presencia de Dios entre su pueblo según Zacarías? Según Zacarías, la restauración del templo es fundamental para la presencia de Dios entre su pueblo. El profeta ve la reconstrucción del templo como un símbolo tangible de la restauración de la relación entre Dios y Israel. Zacarías enfatiza que la presencia de Dios no se limita a un lugar físico, pero que el templo representa un espacio sagrado donde Dios se revela y se encuentra con su pueblo. La reconstrucción del templo no solo era una tarea física, sino también un acto de fe y obediencia que demostraba la disposición del pueblo a volver a Dios. La promesa de Dios de habitar en medio de Jerusalén, como se menciona en Zacarías 8:3, es una clara indicación de que la presencia de Dios se manifestará en el templo reconstruido. Esta promesa no solo se refiere a la presencia física de Dios, sino también a su gracia, su protección y su bendición sobre su pueblo. La restauración del templo es un símbolo de la esperanza de un futuro lleno de paz y prosperidad para Israel. Zacarías ve la reconstrucción del templo como un paso crucial en el camino hacia la restauración completa de la nación, donde Dios reinará con justicia y paz. En resumen, la restauración del templo en el libro de Zacarías representa la renovación de la relación entre Dios y su pueblo, un espacio sagrado donde Dios se encuentra con su pueblo y donde su presencia se manifiesta de manera tangible. La reconstrucción del templo no solo era un proyecto físico, sino un acto de fe y obediencia que simbolizaba la esperanza de un futuro lleno de paz y prosperidad para Israel. ¿Cuál es el significado simbólico de la presencia de Dios en el templo según Zacarías? Para Zacarías, la presencia de Dios en el templo representa mucho más que una simple ubicación física. Es un símbolo de la restauración de la relación entre Dios y su pueblo, un espacio sagrado donde Dios se revela y se encuentra con ellos. El templo reconstruido no es solo un edificio, sino un lugar de encuentro, un espacio donde Dios se hace presente de manera tangible entre su pueblo. La presencia de Dios en el templo no se limita a un lugar físico, sino que se extiende a la vida de los que buscan a Dios en ese espacio. La reconstrucción del templo simboliza la esperanza de un futuro lleno de paz y prosperidad para Israel. Zacarías ve la reconstrucción del templo como un paso crucial en el camino hacia la restauración completa de la nación, donde Dios reinará con justicia y paz. En resumen, la presencia de Dios en el templo según Zacarías es un símbolo de reconciliación. La restauración del templo representa la reconciliación entre Dios y su pueblo, la restauración de la relación que se había roto por la desobediencia. Presencia tangible. El templo es un espacio donde Dios se hace presente de manera tangible, donde su gracia, su protección y su bendición se manifiestan a su pueblo. Esperanza. La presencia de Dios en el templo es un símbolo de esperanza para el futuro, una promesa de paz, prosperidad y justicia para Israel. Es importante recordar que Zacarías no solo se centra en la presencia de Dios en el templo como un lugar físico, sino que también habla de la presencia de Dios en la vida de cada persona que busca su voluntad. La reconstrucción del templo es un símbolo de la esperanza de que Dios estará presente en la vida de su pueblo, no solo en un lugar específico, sino en todas partes.
1, 2. ¿Cómo influyó la presencia de Dios en el templo en las prácticas religiosas del pueblo? La presencia de Dios en el templo tuvo una profunda influencia en las prácticas religiosas del pueblo judío, moldeando sus creencias, rituales y vida diaria. 1. Centro de adoración y sacrificio. El templo se convirtió en el centro de la adoración y el sacrificio para el pueblo de Israel. La presencia de Dios en el templo hacía que este lugar fuera sagrado y único, un espacio donde se podían ofrecer sacrificios y acercarse a Dios. Los sacrificios, tanto animales como vegetales, se ofrecían como una forma de expresar gratitud, pedir perdón o buscar la bendición de Dios. 2. Lugar de encuentro con Dios. El templo era un lugar donde el pueblo podía experimentar la presencia de Dios de manera tangible. La Shequina, la gloria de Dios, se manifestaba en el templo, y esto hacía que el lugar fuera un espacio de encuentro con lo divino. La presencia de Dios en el templo inspiraba un profundo temor y respeto, pero también esperanza y confianza en su protección y guía. 3. Símbolo de la alianza. El templo también representaba la alianza entre Dios y su pueblo. La presencia de Dios en el templo era una señal de su pacto con Israel, una promesa de protección y bendición. La reconstrucción del templo después del exilio era un signo de la renovación de la alianza entre Dios y su pueblo, una esperanza de un futuro lleno de paz y prosperidad. 4. Guía y dirección. La presencia de Dios en el templo también se veía como una fuente de guía y dirección para el pueblo. Los sacerdotes, que servían en el templo, tenían la responsabilidad de interpretar la voluntad de Dios y transmitirla al pueblo. La presencia de Dios en el templo inspiraba confianza en su guía y dirección, y la esperanza de que Dios siempre estaría presente para ayudarlos. 5. Unificación e identidad. La presencia de Dios en el templo también contribuyó a la unificación del pueblo de Israel. El templo era un lugar donde las diferentes tribus de Israel podían reunirse y unirse en la adoración a Dios. La presencia de Dios en el templo fortalecía su identidad como pueblo elegido por Dios. En resumen, la presencia de Dios en el templo tuvo una profunda influencia en las prácticas religiosas del pueblo judío, convirtiéndolo en el centro de su vida espiritual, un espacio de encuentro con Dios, un símbolo de la alianza y una fuente de guía y dirección. La presencia de Dios en el templo no solo moldeó sus prácticas religiosas, sino también su identidad como pueblo elegido por Dios. Capítulo 1. El capítulo 1 de Zacarías comienza con una visión de un ángel que aparece ante Zacarías y le habla de la restauración de Jerusalén y la renovación del pueblo de Israel. El ángel le muestra una ciudad llena de paz y prosperidad, un símbolo de la esperanza que Dios tiene para su pueblo. Luego, Zacarías tiene una serie de visiones que representan diferentes aspectos de la restauración. Un hombre con una cuerda de medir simboliza la medida de Dios y su control sobre su pueblo. 4 cuernos representan las amenazas y enemigos de Israel. 4 artesanos simbolizan la fuerza y el poder de Dios para proteger a su pueblo. Un rollo volador representa la palabra de Dios y su poder para transformar la situación. Un candelero de 7 brazos simboliza la luz y la guía de Dios para su pueblo. 2 mujeres con alas representan la fuerza y la protección divina. A través de estas visiones, Dios le da a Zacarías un mensaje de esperanza y aliento. Le asegura que restaurará a su pueblo, los protegerá de sus enemigos y los guiará hacia un futuro de paz y prosperidad. Puedes leérmelo. Claro, aquí está el capítulo 1 de Zacarías. En el capítulo 1 de Zacarías, el profeta recibe una serie de visiones que abordan la restauración de Jerusalén y la renovación del pueblo de Israel. En estas visiones, se revelan símbolos y mensajes de esperanza y protección divina para el pueblo. El primer mensaje destaca la importancia de la restauración y la renovación que Dios tiene preparada para su pueblo. A través de diversas imágenes y símbolos, Zacarías transmite la promesa de que Dios estará presente para proteger y guiar a su pueblo en medio de las adversidades. Las visiones incluyen la presencia de un hombre con una cuerda de medir, representando la medida y el control de Dios sobre su pueblo. También se presentan 4 cuernos, simbolizando las amenazas y enemigos de Israel, seguidos por 4 artesanos que representan la fuerza y el poder de Dios para proteger a su pueblo. Además, se muestra un rollo volador que representa la palabra de Dios transformando la realidad, un candelero de 7 brazos que simboliza la luz y guía de Dios, y 2 mujeres con alas que representan la protección y fortaleza divina. Estas visiones transmiten un mensaje de esperanza, renovación y protección para el pueblo de Israel, asegurándoles que Dios estará con ellos en todo momento, guiándolos hacia un futuro de paz y prosperidad. Espero que esta lectura te haya sido de ayuda. Si necesitas más información o alguna aclaración, no dudes en preguntar. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.